Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuál es la lucha interna que usted calcula está librando este momento frente a tanta reacción y a tanto negativismo? ¿Qué se extrae de los discursos y también de las reacciones sociales en varias partes del planeta y especialmente en la Unión Americana? El presidente Trump estará tomando en cuenta muchísimas de esas reacciones antes de instalarse en la Casa Blanca. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo, Simón. Un gusto estar contigo acá. Tú utilizaste una palabra clave y antes de dar mis posiciones estoy un poco preocupado porque veo aquí en tu escritorio todo lo que has subrayado sobre Donald Trump y por lo visto has leído más que yo. Así que enfrento esta entrevista con muchísima preocupación, no, pero con el gusto. Tú utilizaste una palabra que creo que es clave. Es la palabra compostura. Yo he llegado a la siguiente conclusión. Que el problema de la administración de Donald Trump va a ser un problema estético más que conceptual y político. Va a ser difícil de digerir por las malas composturas. De eso, ¿qué incidencia van a tener todas estas composturas? Yo he llegado a la conclusión que pocas. Pero sí quisiera dejar claro una cosa fundamental. Donald Trump es un candidato populista y va a ser un presidente populista, como son populistas todos los populistas de izquierda o de derecha de América Latina, de Europa, donde sea. Es lo mismo. Pero no nos olvidemos una cosa, el populismo para tener éxito necesita recursos económicos. O sea, el populismo cuesta. Como cuesta en la vida ser irresponsable. Si tú eres irresponsable, puedes sobrevivir si tienes la suficiente plata para ser irresponsable. Lo único que va a pasar es que te vas a engordar al punto que ya no te da la plata, no te lo protege. Entonces esa es la pregunta de fondo que yo no la resuelvo, no la puedo resolver, es cuánta plata va a tener Donald Trump para poder ser populista exitoso. Se habla, por ejemplo, que una de sus propuestas es esta, básicamente, perdón de impuestos a todas las personas que no han traído su plata a los Estados Unidos. Esto es decir, a todos ustedes que tienen su plata en estos paraísos fiscales, tráiganla acá y yo por esta ocasión no le cobro impuestos, las famosas amnistías tributarias. Sí. En Estados Unidos ese ha sido un proyecto de ley que ha circulado durante muchos años. Yo sostengo que eso no puede pasar porque en realidad le afectas a una cultura tributaria que ha sido uno de los pilares de la economía norteamericana. Esto es, a cuenta de que yo he pagado los impuestos respectivos y viene este señor y de repente no paga los impuestos. Entonces, yo creo que podrían llegar a una cuestión como por decir muy bien, paga los impuestos, pero no pregunte de dónde viene la plata. Pero ese no es generalmente el problema de las personas que tienen este dinero. El problema no es que esa plata ha sido mala vida, sino que esa plata no quieren pagar los impuestos en los Estados Unidos. Entonces no solucionas el problema. En definitiva, esta es la incógnita que yo no sé. Y si alguien me la resuelve, yo tendré una interpretación del gobierno de Donald Trump. Va a ser un gobierno populista, pero un gobierno populista, creo yo, sin plata. Punto 1. Punto 2. Yo estoy convencido que las instituciones en los Estados Unidos son lo suficientemente fuertes como para limitar el poder. Y lo hemos dicho en este programa, ¿sí? Mi querido Gonzalo, muchas veces. La democracia no consiste en ir a votar. Y que la izquierda no me diga que esa es la democracia, porque si no, entonces Stroessner fue el presidente más democrático de América Latina. ¿Cuántos años estuvo en el poder en el Paraguay? 40 años, casi 50. Y en Cuba también se vota, de una manera u otra se vota. ¿Se votó o no se votó con Trujillo? ¿Se votó o no se votó con Franco? ¿Se votó o no se votó con Hitler? No, señores, no nos confundamos. La democracia no consiste en el acto de votar. Es una de las piezas de los mecanismos de la democracia, pero el verdadero corazón de la democracia, si tú les preguntas desde los griegos, los romanos, los ingleses, los franceses, los norteamericanos, consiste en la división del poder. La democracia es un sistema diseñado para impedir la concentración del poder, porque en el fondo desconfiamos, y los griegos, los franceses y los ingleses y todos los demás desconfiaban y decían que si a una persona le das todo el poder se vuelve, ¿qué? Autoritario.
se vuelve dictatorial. Entonces diseñaron la democracia, ¿para qué? Para limitarle el poder al gobernante. Y la limitaron a través de la división de los poderes del Estado. Esto es tener un Congreso que pueda fiscalizar y sobre todo un sistema de justicia. Entonces, creo que el poder de Donald Trump será limitado por estas instituciones que no han sido arrasadas. Y recordemos otra cosa, un último comentario. Las instituciones son fuertes que Donald Trump sería básicamente el único presidente electo outsider, que se llama, o populista, que entró al sistema electoral dentro del sistema de partidos. No es que compitió fuera de la estructura partidaria. Entró a la elección interna del Partido Republicano. ¿Por qué lo hizo? Es como decir que Chávez habría decidido entrar a la presidencia afiliándose a COPEI o a los ADECOS. Entonces, esa es una muestra de que las instituciones son fuertes, limitarán su presidencia, y si a eso le sumamos el problema o la situación económica, pues no se puede ser populista exitoso si no se tiene una chequera muy grande. ¿Qué es lo que puede ocurrir en Estados Unidos con un hombre que tiene hasta la cara populista? No sé qué te parezca a ti, Simón. El pelo populista. No, primero es un problema estético. Primero que nada, sigue gracias. Siendo estético. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar con Roberto. Yo comparto la visión, digamos, institucionalista o neoinstitucionalista de Roberto y la importancia que se atribuye a las instituciones, por supuesto. Además, si uno revisa un poco la historia, digamos, política norteamericana, encuentra que esto estuvo previsto desde lo que se llaman los padres fundadores, ¿no? Toda la discusión en torno a la Constitución y sobre todo los textos recogidos en el Federalista, los Federalist Papers, ¿no? Precisamente a dónde apuntan es a esto, a una serie de instituciones cruzadas, digamos así, que eviten lo que ellos tenían como temor. Primero, el que se ha referido Roberto, el del peligro de un autoritarismo individual, pero también lo que denominaban la tiranía de la mayoría. Es decir, había la posibilidad de evitar esas cosas. Y esto ha funcionado bastante bien. Sin embargo, yo no soy tan optimista de creer que esto le va a poder frenar totalmente a Donald Trump. Él tiene un margen de maniobra en el que va a actuar y que ya se ha visto que está actuando aún antes de posesionarse, que trae muchas preocupaciones. Y me parece que el tema sobre todo se va a expresar… O sea, se justifican las preocupaciones por latinoamericanas. Por supuesto, y no solo latinoamericanas, mundiales y estadounidenses. Yo creo que esto se va a expresar básicamente en tres campos, digamos así. Me parece que el uno es el de lo que sucede internamente, la política interna norteamericana. Si va o no a concretar las promesas claro, más… bueno, y ese es un tema muy importante extremas, y tiene que ver con el énfasis que ponía Roberto en el carácter populista de Trump. Normalmente se considera que los populistas hacen unas propuestas de campaña que después tienen que incumplirlas, digamos, por una serie de limitaciones. Estamos viendo en el caso de Trump que posiblemente sea muy coherente entre las propuestas descabelladas que hizo y que las va a cumplir. Pero bueno, ese es otro tema. Pero creo que en lo interno, él va a hacer una serie de cambios que yo creo que son tremendamente importantes y me parece a mí negativos. ¿Cómo cuáles? Empezando, por ejemplo, este tema de impuestos que ya señaló Roberto, el tema de un control interno mucho más fuerte, ¿no? El nombramiento, por ejemplo, para esta especie de ministerio que es el Homeland, digamos, de un general con toda una visión muy represiva, controladora, etcétera, ¿no? El desarme del Obamacare, del sistema de salud de Obama, que eso va a ser uno de los primeros puntos que lo haga, y posiblemente un tipo de relaciones laborales diferentes junto con un beneficio enorme para las empresas. Entonces creo que ahí va a haber… Va a elevar también las barreras aduaneras. Claro, eso, pero eso yo quisiera referirme un poquito más adelante.
Ese es un segundo aspecto, en la economía. ¿Qué va a pasar en la economía? Porque la economía norteamericana no hay que analizarla simplemente como economía de Estados Unidos, sino economía de un país que es la primera potencia mundial. Y por lo tanto yo creo que ahí va a haber un gran cambio. Hay una mezcla de un proteccionismo con con un tipo de nuevas alianzas económicas que se van a plantear, que creo que van a cambiar el panorama mundial en el aspecto económico. Exacto. ¿Ya? Hay analistas que sugieren que esto es una especie de desglobalización a la que llevaría Trump, ¿no? Es decir, sería casi encerrarse económicamente, terminar contratados de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el que nosotros le llamamos el teleseo NAFTA en inglés, ¿no es cierto? Pero también el TTP, que es con 12 países, en fin, ¿no? Es decir, creo que ahí hay un cambio económico que se viene, que de alguna manera se viene. Ahí la incógnita para mí es cómo va a negociar este cambio Trump con las transnacionales. Este nuevo acercamiento rotundamente, digamos, muy interesado de parte de Trump. Descarado. Y este distanciamiento de China, ¿no? Muy buenas preguntas. Claro. A ver, así es la manera como yo, de nuevo, mi argumento central es, los populistas no son distintos ni en Estados Unidos, ni en América Latina, ni de la izquierda, ni en la derecha. Ese es mi argumento. ¿Cómo operan los populistas? Los populistas operan con dinero y operan con dar la imagen que hacen algo cuando en el fondo no hacen mucho. Boca, como dicen acá. Veamos Chávez. Chávez les insultó a los gringos día y noche. Y yo recuerdo lo que le dijo Alejandro Toledo en la reunión de Mar del Plata cuando se discutía o no hacer acuerdo comercial. Lo que le dijo Toledo es: tú eres un hipócrita. Porque de los que estamos en esta mesa, el único que tiene en la práctica un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos eres tú, Venezuela, porque todo tu petróleo lo mandas a Venezuela. Y la mayoría de los productos que tienen vienen de Colombia y de Estados Unidos. Pero no quieres que nosotros tengamos lo que tengamos. Había una cosa entre la retórica y los hechos. Sí. Una sola cosa, porque yo dije tengo que retirarme, con mil disculpas. Pero viste las circunstancias que están tan hablaremos de Simón, no te preocupes, Gonzalo. Hablan mal de mí después, ¿ya? Tengo una reunión que no puedo, estaba previsto un poquito antes. No, lo último, sí, de acuerdo, los populistas son muy similares en todo el mundo. Pero hay que tomar en cuenta, este es un populista insider, digamos, en términos de que es parte del establishment. Correcto. Yeah. No es un populista que venga fuera del establishment. Correcto. E incluso los nombramientos que ha hecho son nombramientos que dicen mucho de esa relación con el establishment norteamericano. El nombramiento de economía a un ex Goldman Sachs, ¿no? Y el nombramiento de secretario de Estado, el que manejará las relaciones internacionales, o sea, el canciller, que es el ex ExxonMobil, ¿no? Es decir, el ex CEO de una petrolera de las más grandes del mundo y que tiene unas excelentes relaciones con Putin. Entonces, creo que esto da una serie de matices. Por lo tanto, para concluir y despedirme, ¿a qué juega con Putin? Esa es una de las incógnitas. ¿Alguna definición en yo ese creo sentido, que ahí va a haber, ¿no? Lo único que yo puedo decir este rato, por lo que se puede conocer, es que va a haber cambios respecto a la posición que ha venido manteniendo Estados Unidos en el Medio Oriente y con respecto a Rusia. ¿Y cuáles van a ser esos cambios? Yo no tengo claro. Uno de los elementos que sí va a estar presente es un enfrentamiento con la Unión Europea. Yo creo que ese es uno de los aspectos que va a ser fundamental dentro de la política exterior norteamericana. Es decir, que Estados Unidos deja de ser el socio del otro lado del Atlántico de la Unión Europea, ¿no es cierto?, confiable, etcétera, y con quien se hacen acuerdos y todo el funcionamiento de la OTAN, en fin, para ser una incógnita en este momento y que va a encontrar eco en algunos países de la Unión Europea y nuevamente aquí el tema del populismo. ¿Quién es?
Entre ellos, los que están gobernados ya por gobernantes, por presidentes o primeros ministros populistas, tipo Hungría con Orbán, ¿no? O Polonia, o posiblemente veamos qué pasa con la salida de del Reino Unido por el Brexit, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en algunos otros países donde hay opción de triunfos populistas de derecha? Entonces, creo que eso puede cambiar mucho. No te vayas sin decirnos qué va a pasar con América Latina en el periodo Trump. Ese es otro de los problemas. Yo creo que, por ejemplo, lo que ya se caminó y se avanzó, yo creo significativamente respecto a Cuba, puede haber un retroceso muy fuerte. Y eso sería una torpeza, porque creo que ya se ha demostrado que el bloqueo, además de ser inhumano, es inservible. Es un absurdo y más bien es beneficioso para mantener el régimen autoritario cubano, cuando lo que debería haber ahí más bien es una apertura, ¿no es cierto?, como la que estaba llevando a cabo Obama en sus últimos tiempos. A ver, ¿Cómo le calificarías el perfil hasta psicológico exacto. del mandatario? Este es el marco con el cual yo voy a analizar Trump los próximos años. No sé si serán 4, 2 u 8. Así es. No sabemos. Primero, es un líder populista, como cualquier otro populista. Es un líder, y Simón dijo, es un líder populista que es un insider. Eso sí es cierto, lo cual nos dice que él va a conseguir al menos 2 cosas. Una cosa que sí va a conseguir, la reducción de impuestos para las personas con mayor cantidad de dinero. En eso están de acuerdo lo que tú te referías sobre la pugna interna de las estructuras de poder del Partido Republicano. En eso sí están de acuerdo. En el Partido Republicano tienes 2 alas, la más conservadora, llamada el Tea Party, y la más moderada que se opuso a Donald Trump. Si en algo están de acuerdo esas 2 alas, es bajar los impuestos a los más ricos. Exacto. Eso muy probablemente lo va a conseguir. Segundo, en lo que están de acuerdo en las estructuras de poder a las cuales tú te referías, es el nombramiento de una Corte Suprema mucho más conservadora. Hay ya en este momento una vacante que llenar y harán todo lo posible por llenarla con un miembro de la Corte Suprema lo más conservador posible. Esas 2 cosas yo casi las podría afirmar ahora, las van a conseguir. Yeah. De ahí viene un tercer punto que son, y todos los demás, y bien quiero responder a tu pregunta. La psicología de Donald Trump es narcisista como casi todos los líderes populistas. Les gusta ser el centro de la atención, les gustan ser los dioses, les gusta ser los salvadores, les gusta ser los grandes jueces que deciden este es bueno, este es malo, este es culpable, este es inocente. Son todos igualitos, cortados con la misma tijera. Nosotros somos los ecuatorianos PhD en el conocimiento del perfil. En América Latina los tenemos bien descritos. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Así es. Son negociadores. Les gusta ser negociadores porque son jueces divinos. Esto es, vamos a salir, en el caso de los Estados Unidos, de las negociaciones multilaterales, acuerdos de comercio, acuerdo por el medio ambiente en París, a las bilaterales. Porque un líder narcisista quiere salir de la negociación diciendo yo he conseguido esto. Si vas a una reunión como la de París o una reunión multilateral, ¿quién consiguió ese acuerdo? Todos. Y eso no le gusta. Entonces, en la personalidad de Donald Trump, él necesita ser el actor, poder decir yo lo conseguí. Entonces, vamos a pasar del multilateralismo al bilateralismo. En tal sentido, va a utilizar las tarifas como amenazas para conseguir cosas no de fondo, de maquillaje, lo que ha conseguido hasta ahora, que Ford no haga la inversión en México. Si Ford ya tenía ese problema porque los autos que iban a hacerlos ya no se estaban vendiendo. Entonces consigue este anuncio dentro de este marco y él dice, yo conseguí esto. No es así. Y lo mismo esta fábrica de, si mal no recuerdo, de aire acondicionados, que consiguió que no se cierre, sí, pero se cerraron 4 otras. Entonces, va a seguir en el tema de las tarifas, es un elemento de negociación, es un elemento de imagen y de maquillaje. Rusia, yo sostengo que Rusia va a ser una relación coyuntural, como lo ha sido muchas veces. Es bonito creer que se puede creer una persona en la cual no se puede creer. Y solamente el tiempo te va a decir no se puede creer mismo, como dicen en Quito, y vamos a terminar en lo mismo. China, más complejo. Yo sí creo que le tiene antipatía a China. Y de nuevo, un líder populista, narcisista, tiene simpatías y antipatías. Hay gente que le cae bien, países que le caen bien. China le cae mal, Rusia le cae bien.
¿Qué va a hacer con Rusia? Se va a decepcionar. ¿Qué va a hacer con China? No va a poder hacer nada. Y ayer preguntaba a un gran internacionalista, ¿qué va a hacer con China? Y él decía, China es un gorila de 5 toneladas, no tiene que moverse y sin moverse no pasa nada. No va a pasar nada. Es demasiado poderoso como para que hayan cambios. Oriente Medio, Gonzalo, eso es tan complicado, hay tantas variables, y ahí entramos a la variable petrolera, además, que es otra variable compleja que necesitaríamos 2 programas para entrar en eso. Es tan verdad. Complejo que yo no creo que él tenga la complejidad mental que sí creo que tenía Hillary Clinton como para diseñar una estrategia en el Oriente Medio. Inmigración, y ese es un tema que nos interesa a nosotros, ¿qué va a hacer? Él dice que va a deportar, si mal no recuerdo, él dice que va a deportar a 2 millones de personas. Barack Obama deportó a 1 millón de personas, pero en 8 años. Entonces, de nuevo, líder populista, analicemos siempre las variables con esa característica. 2 millones de personas, pero ¿en cuánto tiempo? Entonces, estamos hablando de 8 años, sería solo el doble de lo de Obama. Pero además, como es populista, no va a ser y va a terminar con 1 millón o menos. En otras palabras, no va a haber cambios. América Latina. De nuevo, líder populista, simpatías y antipatías. Así es. Cuba le tiene simpatía. ¿Por qué? Porque es un hombre de la farándula. Cuba es un país divertido. En Cuba hay mucho para hacer. De hecho, él quiso poner casinos, quiso poner hoteles. El problema es que como en esta elección Florida se convirtió de nuevo en uno de esos estados que definen la elección, entonces va a ser con Cuba algo de maquillaje. Obamacare. De nuevo, líder populista. En este momento hay 20 registrados en Obamacare que firmaron el contrato en noviembre, que es válido para todo el 2017. ¿Qué va a hacer? Como él decía en la campaña, el primer día va a derogar Obamacare. ¿Y qué va a pasar con esos 20 millones de personas que tienen un seguro médico? ¿Lo va a mandar a la calle? ¿Se van a quedar sin seguro médico? Más grave que eso, de esas 20 millones de personas, el corazón de Obamacare era que se impedía que si tú tenías una enfermedad, no te pueden sacar del seguro médico. O sea, de repente tú tienes cáncer y evidentemente tu factura médica en los próximos 5 años va a ser, en Estados Unidos van a ser $1 millón. ¿Y qué hacía la compañía de seguro? Fuera, te saca. Obamacare, la cláusula más importante de Obamacare es que no te pueden sacar. Entonces dicen, bueno, Trump dice, esa la voy a mantener, pero para mantener esa tienes que mantener todo lo demás, como todo en la vida. En otras palabras, ¿qué va a pasar con Obamacare? Nada. Te lo puedo firmar. Van a hacer 2 cambios de maquillaje. Y sigamos. ¿Qué más tienes? Volvamos a América Latina. Venezuela. Los tweets sí van a afectar, porque nosotros en América Latina somos bien sensibles. Entonces, Maduro va a hacer una cosa y le va a mandar un tweet groserísimo. Y después el secretario de Estado tratará de matizar las cosas. O sea, vamos a tener una guerra con respecto a Venezuela de retórica. En concreto, ¿qué van a hacer? Espero que nada. Yo espero que el problema de Venezuela lo resuelvan los venezolanos, porque es un país soberano. Nosotros, como sobre todo sus vecinos de América Latina, tenemos que ser solidarios y acompañar al proceso que sea dentro del marco de los derechos humanos, el respeto o la construcción de las instituciones, como lo hicimos los de izquierda con las dictaduras de Chile, de Uruguay, de Argentina. ¿Qué hicimos nosotros, los países vecinos, aquellos que luchábamos por la solidaridad y el retorno a la democracia? Acompañarlos para que no se violen los derechos humanos y para que se vuelva a la democracia. No es que éramos testigos pasivos, pero eso es un rol sobre todo de América Latina. ¿Qué más? Colombia. Yo lo dije en una de las entrevistas. El primer efecto que vamos a tener en América Latina con el triunfo de Donald Trump es que se va a firmar el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque si yo soy de las FARC, firmo lo que me pongan al frente. Porque si no firmo algo, soy sujeto a deportación. ¿Y a qué manos voy? A las manos de Trump. Y de hecho, se llegó al acuerdo más o menos 2 semanas después del triunfo de Trump. Fue la primera consecuencia. Y concluyendo por América Latina viene el tema de México. O sea, para la visión norteamericana y de Trump, ¿qué va a hacer? Cuba, de nuevo, le tiene simpatía, pero tendrá que hacer algo para que su base de Florida se quede tranquilo. Venezuela, como es una persona como todo populista de piel bien sensible, reacciona nomás y dice cosas así como en otros populistas de otros países de América Latina que no quiero mencionar, que aparecen en televisión y dicen cualquier cosa. Pero México es un problema más complejo y yo sí creo que tiene simpatía y sí quiere en última instancia que existan buenas relaciones comerciales y creo que eso se manejará relativamente bien.